vamos a hablar de un tema que siempre nos preocupa y permanentemente, diríamos, que es algunos temas vinculados a la economía, inflación, consumo, este círculo de la pobreza en que parece que está inmersa la Argentina, y para ello tenemos un especialista, un economista de primera línea, como es el señor Fabián Medina. ¿Cómo estás, Fabián? Buen día. ¿Qué tal, Darío? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, primero por ahí que me hagas un análisis de lo que anunció ayer el presidente respecto a, en realidad, la decisión de no a pagar deudas, sino destinar el dinero a nuestro país y con nuevos subsidios a la pobreza, ¿no? A ver, más que subsidios a la pobreza, lo que se está haciendo es tratando de que sea más llevadera a los chicos. A ver, cuando uno habla de los chicos, habla chicos hasta 14 años, que ya se extendió la tarjeta alimentar, pasó de 6 a 14 años y se hizo un escalón más a los que tienen más de 3 chicos y a las pensiones no contributivas también. Estamos hablando de, a ver, eh, ¿qué es lo que pasa si cualquier país deja a sus chicos mayores de 6 años que coman de la basura y no coman comida? Los chicos tienen un retraso cognitivo, o sea, ¿qué quiere decir cognitivo? Vamos a entenderlo más fácil. No entienden cuando Sí, van a sí, la sí. escuela lo que estudian. Si el chico no puede estudiar, va a terminar la primaria, va a terminar la secundaria con mucho esfuerzo y ahí va a quedar. Y vamos a tener una generación vamos a tener una generación que no le dé la cabeza para llegar a universitario y recibirse, o por lo menos hacer el curso dentro de los cursos de la cursada de universitaria. ¿Eso qué quiere decir también? Que vas a estar limitado en cuanto a los trabajos que vienen. Por ende, la etapa más 50, como defino yo que somos muchos, o sea, vamos a tener que trabajar hasta los 85 más o menos. A ver, uno en algún momento quiere descansar, quiere jubilarse y ver crecer a los demás. Eh, no podemos estar en ese tipo de situaciones. Se expandió Yo creo que se equivocó con la cantidad de millones que dijo el presidente. Pasa de 1.600.000 a 2,5 millones la cantidad de chicos afectados por la tarjeta alimentar. Eh, y ese es un dato que es, la verdad, elogiable. Y tiene razón, habló del aporte solidario, que el 80% los pagó, y el 20% o no pagó, o no presentó, o está haciendo una demanda para no pagar. En referencia a la demanda, los 223.000 millones que habló la semana pasada FIP, eso es el total de lo que se va a recaudar por aporte solidario. Lo vas a ver en las cuotas mensuales de acá 5 meses más, el total. Porque muchos entraron en el plan de 20% y 5 cuotas adicionales. Entonces, desde ese punto de vista, ¿sirve? Claro que sirve. Porque venimos ya a esta altura 1 año, 2 meses, con el esquema de pandemia. Si bien este momento es distanciamiento, no es aislamiento como estábamos, mucho más tranquilo, un poco más tranquilo, no es mucho más tranquilo, pero hay que poder llevarlo a nivel social. Se incorporaron las pensiones no contributivas para darle la tarjeta alimentaria a los chicos. Entonces, todo lo que sea por ende para los chicos, yo estoy de acuerdo. No me vas a ver. Podemos ver después cómo hacemos. Si conseguimos plata, la pedimos prestada, la emitimos, no importa. A los chicos se los tenés que dar. Obviamente, yo prefiero darle la tarjeta y que vayan y se lleven la comida, no darle la plata. Porque cuando le das la plata ya sabemos en qué terminamos. Venimos con una pobreza estructural desde el año 83 con 30% que dejaron la dictadura. Si yo tengo que analizar los números, ese fue el punto de partida de la pobreza. Porque en el año Claro. 76, cuando se fue el gobierno de Isabel Perón, teníamos 4% de desocupación y 6% de pobreza. Cuando volvió la democracia, luego de la dictadura, ya tenías una pobreza de 30 y una desocupación del 7. O sea, nunca bajamos esos números. Más arriba, más abajo.
tuvimos dos momentos complicados. Primer momento complicado en 2001, en 2001 estábamos alrededor de 35, se disparó a 57 la pobreza, y el 2019, en 2015 teníamos una pobreza de 30, 29-30, terminamos 2019 con 38, y la pandemia lo que hizo fue agudizarlo. Entonces tenemos mucho para caminar, mucho para arreglar como país, ya no como gobierno. Y lo que dijo el presidente es verdad. El Estado está haciendo un esfuerzo. Ahora también tienen que poner un esfuerzo quienes producen alimentos. Porque la verdad, lo escuché a Funes de Rioja y no entendí lo que pidió. Porque pidió IVA cero o IVA reducción de IVA. A ver, aclarémosle, hay alimentos que ya tienen el 10,5. Entonces lo que está pidiendo es IVA cero. Si es IVA cero es una cosa, porque después se agarró del IVA cero, saltó a pedir la devolución por reintegro por tarjeta. A ver, entendámoslo. O es IVA cero o es devolución. Claro. En Ahora, definitiva, no te da ninguna solución él. sí, lo que es cierto es que esto sea histórico, cíclico y sea del tinte político que sea, se ha ido aumentando los planes sociales. O sea, Pasaste y de aquellos viejos Plan Alimentario Nacional, claro, que empezó con la caja PAN de exacto. Raúl Alfonsín, que eran como 6 millones de cajas, y hoy estamos arriba de 10 millones de gente en situación de pobreza. Claro, Es una es locura. altísimo. Lo que estamos Ahora, teniendo es una locura. y se está trabajando sobre las cadenas de cómo se generan los costos de los alimentos, todo. Ahí está el núcleo de la inflación que, bien decía el presidente, los precios siguen subiendo, ¿no? Cuando vos trabajás sobre la cadena de valor, tenés que saber que no hay una parte que es la misma cadena de valor y hay una parte que es el Estado. El impuesto más corrosivo que tenés no es ni IVA, ni ganancia, ni bienes personales, aunque parezca mentira. Se llama ingresos brutos, que es el más bruto de los impuestos. Porque hay algo muy sencillo. El IVA, vos descontás de lo que vendés lo que comprás. Ganancia, todo lo que pagás, lo metés adentro de ganancia. Bienes personales es tu patrimonio. Pero ingresos brutos, sea el local o convenio multilateral, lo que te hace es la otra, es el otro tema. A lo que compraste vos le tenés que sumar el 3,5 tuyo. El que te compra vos le agrega 3,5. Y cuando llegaste una cadena de valor promedio, resulta ser que tenés 15% del precio, que es ingresos brutos. Entonces, lo que yo creo es que como sociedad, y tenemos que aprovechar este año que no es una elección nacional, para exigirle a quienes se vayan a presentar en los distintos distritos que hagan algo para mejorar el esquema en cuanto a la parte de productos esenciales, llámese alimentos, bebida no alcohólica, higiene personal, limpieza y hasta medicamentos, con el tema de ingresos brutos. No, obviamente, lo que dijo Martín Guzmán es verdad, es plenamente verdad. Vimos lo que pasó en 2017 con la baja de impuestos. Lo que él te dijo es se desfinanció. Sí, Te lo traduzco. Te habló y te dijo, sí, con la sí, baja de impuestos desfinanciaron al Estado. Pero no es simplemente por la baja de impuestos eso. Eso es por la baja de impuestos y porque eliminaron los controles. Si vos eliminás los controles y no hay nadie que vea cómo está funcionando la cosa, a ver, esto no es política económica. Cualquier política comercial o de producción, vos sabés que vos tenés que disponer la plata para la materia prima, ¿sí? Tenés que disponer la plata, costeás materia prima, costeás la carga horaria, el costo horario, no el valor horario, que es otra cosa, y sí. después costás las cargas fabril o los costos indirectos. Una vez que está todo eso, te debería dar ese número exacto, y si está todo bien, vuelve y empieza de vuelta. Pero si yo tengo que te costeo en dólares y te costeo $8,
y te lo tomo a valor de 160, después te costeo en cuanto a el costo horario, te lo costeo en dólares por el precio internacional y la costos indirectos, el costo internacional, hagamos 8, 4 y 3, ¿sí? Para hacer un número fácil. Sí, Son $15. $15 al precio local son 1.500 pesos, ¿sí? A 100. sí, Te lo costean primero, te lo hacen a 160, o te lo hacen a 100. claro. Segundo, cuando lo haces el número local, resulta ser que esos 15 terminan siendo 7, porque el peso se devaluó tanto que cuando yo compro en pesos la materia prima, pago los sueldos en pesos y pago los servicios y el resto del alquiler y todo lo que es costo indirecto, lo pago en pesos, hago el equivalente y termino en 7. Yo lo costeé a 15, lo vendí a 20. Tenía que pagar por $5. $5 a 100 son 500 pesos, ¿sí? Pero en realidad no termino pagando 100 sobre 500 pesos. Termino pagando sobre 1.300, porque el costo real son equivalentes a $7, no a 15. Hago 20 menos 7 me da 13. 13 por 100, 1.300. Ahí es donde la empresa te dice, cualquier empresa, grande, pequeña, mediana o mi pyme, te dice, me están matando con el impuesto a las ganancias. No, vos estás matando a la gente porque vos hiciste mal el costo. Tu estructura de costo no es en Argentina. Vos no una opinión, vuelvo a repetir, aunque parece que sea molesto. Siéntense con el licenciado en administración, siéntense con el contador, que son los que realmente saben de estructura de costo. La estructura de costo se hace una vez por año y se revisa a los 6 meses. El otro año se revisa y si sigue todo igual, sigue igual. A lo sumo tenés la diferencia de la paritaria. A ver, Sí. vamos a tener una paritaria del orden del 30%. En cualquier línea de producción, ese 30% de paritaria termina siendo un 9% de costo. Liso y llano, porque te sube 30% la paritaria, no puedes subir un 25% el precio. Ajá. Sí, hay otro elemento que muchos empresarios, ahora justamente hay un problema con el transporte, ¿no? Pero Estamos es el dando tema una clase de costo al aire, no sí, importa. el tema del combustible, por ejemplo. Ese Sí. empresario, cuando hace presupuesto, puede prever los aumentos de combustible que nunca, bueno, ahora Mira, como ya se sabe, ¿no? Que está aumentando todos los meses. yo te voy a hacer un dato para que vos lo tengas muy claro. Sí, Conozco mucho el sistema de transporte, mucho. Vos tenés un costo que son 150.000, equivalente a $150.000, que es lo que te cobran un colectivo, que lo dividís en 12 años. O sea, equivalente a $1.000 mensuales. ¿Sí? De amortización. $1.000 mensuales a 100 son 100.000 pesos. Eso lo tenés que dividir por 30. Cuando empiezas a hacer el número finito, aparte tenés dos subsidios que te dan. El subsidio por unidad, que son 1.800 pesos, tiene que estar funcionando la unidad nada más, ¿sí? 1.800 pesos por día por unidad, o sea, son 54.000 pesos por mes, 50.000 pesos por mes de subsidio de la Secretaría de Transporte o del Ministerio de Transporte que te llegan ahora, pero viene del 2001. Y además el costo del combustible no es el que vos y yo pagamos en la calle, Darío, ajá, porque las empresas de transporte, el 70-80%, tienen surtidores en las terminales. sí, ¿Eso qué quiere decir? Viene el camión de la empresa, llámese la que sea,
Y no, vos no vas, mandás el colectivo a cargar una estación de servicio, como era hace 30 años atrás, 40. Le cargas, bajás el combustible a los tanques de los surtidores en terminal y eso tiene un descuento de 30-40%. Claro, Entonces, y no te pueden decir cuando te dice, tengo la vuelta de 20 kilómetros, hago 4 vueltas por día. 4 vueltas por día, 20 kilómetros, son 80 kilómetros. ¿Sabes sí. cuánto gasta de gasoil un colectivo en 80 kilómetros? Como son hoy los coches con turbo, con todo lo que quieras, 8 litros máximo. Y te están diciendo Claro, gasto 25 litros por día, hermano. O vos me querés chorear, o alguien te está choreando el combustible. claro, Claro, te toman de idiota como si uno no supiera los costos reales que tienen. Dos choferes, que son los que tienen, están pagando alrededor de 120.000 pesos por mes de salarios con cargas sociales. Ponele, en el peor de los casos 150. 150 dividido 30, estás hablando 5.000 pesos por día. Por día, no en la situación de pandemia, hasta marzo del año pasado, levantaban 1.600 a 1.800 boletos por día. Ahora se redujo un 30%, estás facturando 1.100, 1.200 boletos diarios. claro. 1.100, a 1.100 boletos por día, 1.100 por 20 pesos, promedio, porque es capital, es el AMBA lo que estamos cumpliendo. Son 11.000, son 22.000 pesos por día de recaudación, más las propagandas que tienen la luneta y todo lo que viene Sí. pintado. Entonces, muchachos, los números le cierran sin subsidio que le dé el Estado Nacional y con el combustible como está. Hoy tenés una rentabilidad por unidad de 7% de rentabilidad, no de factor de ganancia, rentabilidad. Sí. Además, el subsidio que le dan, que son 54.000 pesos por mes por cada unidad. ¿Y cómo ves que se puede, pues se pueden resolver todas estas tensiones que hay en la economía? Que incluso A hasta se ver, llegó a hablar, bueno, que hay tensiones dentro del mismo gobierno, si pagar con estos 4.300 millones de dólares o invertirlos dentro del país, ¿no? mira, el tema es el siguiente. Creo que lo hablamos allá por noviembre, que iban a venir los derechos especiales de giro, los DEC, por casi 4.000 millones de dólares. O Sí, sea, sí, no es nuevo lo que estamos hablando. Lo que hace el Fondo Monetario es dártelo para que vos acrecientes tus reservas a los países pobres y empobrecidos como somos nosotros. claro. Después vos lo que hacés lo que vos querés. A ver, lo vas a sacar por ley del Congreso, con el Senado, que no sea para pagar deuda. Mm. En consonancia con la resolución que sacaron ayer, que firmaron ayer en Washington, los demócratas que están en el Capitolio, en el cual le pide el gobierno estadounidense al Fondo Monetario que a Argentina y los demás países con deuda no se les cobre la deuda durante la pandemia. Claro. A ver, ¿qué tengo que hacer? Digamos todo como es la realidad. Todo en consonancia, lo va a sacar el Senado, lo va a aprobar diputados, consonancia con el gobierno de Estados Unidos para que se lo pida al Fondo Monetario. El gobierno de Estados Unidos es el 17% del Fondo Monetario. Es el accionista mayoritario. Claro. O sea, va a salir aprobado. Nosotros lo que tenemos que hacer es eso, tratar de recuperar a nuestra gente para que para esto genere producción. Tenemos 5 meses consecutivos de que la industria está creciendo. La construcción también está creciendo. Bajó el consumo, pero es lógico que baje el consumo, porque ahora empiezan muchos a pagar las deudas. Claro. Y luego uno tiene una plata, a ver, el que trabaja de un sueldo, el que vive de un sueldo, tiene una plata exacta.
y ese tiene que pagar deudas que tiene de tarjeta, y el que trabaja por las suyas tiene ingresos que lo tiene que destinar a pagar deudas, llámese inclusive el viejo préstamo de los monotributistas, que lo dieron esos 150.000 pesos a devolver en 12 cuotas. Entonces, desde ese punto de vista, es lógico que caiga un poco el consumo, hasta tanto se reacomode la situación y empiece. Vamos a tener una inflación. Yo calculo que vamos a estar en el orden de lo que fue el año pasado. No vamos a llegar, como dicen los señores agoreros, 60%, 70%. El año pasado decían 70% y fue 36%. 36, sí. Entonces, no va a ser 29, y bueno, pero 29, 36 contra 54, me quedo con 36, con 37. Claro. Una situación complicada. Y Sí. por último te pregunto, este pedido del presidente a los empresarios, ¿pensás que, aunque Funes de Roja, me decías que no entendías lo que quiere, pero pensás que se puede llegar a hacer algo que calme el bolsillo de los trabajadores? ¿Hacer un acuerdo? Mira, yo lo que, a ver, te decía que Funes de Rioja no se entiende lo que pide, Sí. por algo muy sencillo. Agarró y empezó a decir, los productores de alimentos estamos dispuestos a hacer todo el esfuerzo que sea necesario. Se enojó encima. Y agarró y dijo, le pedimos que tenga el IVA a 0% para los alimentos, o que los bajen al 10 o bajen a la mitad. Y después agarró y dijo, o que sea con una devolución por la tarjeta. A ver, pongamos las cosas en claro. Hay alimentos que hoy pagan el 50% de IVA, ¿sí? No pagan el 21%, pagan el 10,5%. O sea, si quien maneja la entidad de productores alimenticios no sabe que hay alimentos que pagan el 10,5%, estamos complicados. Porque después te dicen 0% o la baja a la mitad. La baja a la mitad ya la tenés, entonces estás pidiendo el 0%. Pedís 0% o devolución por tarjetas. Son dos cosas distintas, porque si es devolución por tarjeta, es sectorizado. Si es 0% es para toda la población, y cuando vos afectas toda la población a eso, vas a tener un boom de consumo, en el cual las empresas van a tener algo que se llama un nivel de crecimiento vertiginoso, van a tener más que rebote, y yo celebro que lo tengan, ¿eh? Me gusta que las empresas ganen bien, pero hay empresas, las pymes, trabajan con niveles normales de ganancia, y hay empresas que te pasaron a facturar fortuna, y en 2019 estaban quebradas, prácticamente quebradas, con resultados negativos, y resulta ser que pasaron a tener 500, 700, 800 millones de pesos de ganancia. A ver, la gran láctea argentina, que está ahí en General Rodríguez, Sí. ese muchacho que se la juegan pasaron yogures de 87 pesos a 170 y declaran 830 millones de pérdida. Muchachos, tenían leche de sachet en 50 pesos, y hoy el sachet no te vale menos de 75. El cartón, la larga vida, era leche de 72, 73 pesos, y hay lugares donde te la están vendiendo a 130. A ver, ¿cuál es la diferencia? Le pusiste le hiciste una pintadita además en la caja, le agregaste medio centímetro cúbico más de algo. No es así. No podés subir los precios porque se te antoja. En ese caso, lo que tiene que funcionar como corresponde es la Secretaría de Comercio Interior. La Secretaría de Comercio Interior, cuando ve los precios, agarra, llama, pasa por el supermercado, verifica, a los 15 días pasa, verifica de vuelta, y agarra y dice, señor, ¿me puede informar por qué pasó de 80 a 130 pesos al supermercado? Y el supermercado te va a decir, mire, esta es la lista de precios de hace 15 días, esta es la lista de precios que me bajó la empresa hoy. Cuando lo llamás, le decís, usted está desquiciado, usted por este aumento tiene una multa de 50 millones de pesos. ¿Sabes cuál es el tema, Darío? No.
Cuando no entienden las razones, se entra por el órgano más sensible del ser humano, el bolsillo. Así es. Lamentablemente, conozco muchos empresarios argentinos que son responsables, pero hay algunos que no. Entonces, yo no voy a entrar en la culpa de los empresarios. Tenés que ver quiénes son y actuar en consecuencia con los datos que te da la ley. Pero necesitas armar si vos eliminás el control de inspección de Secretaría de Comercio y después bajás los impuestos, lo que haces es el financiamiento. Eso fue lo que pasó entre 2016 y 2017. Cuando yo hablaba hace 2 años atrás de que era un esquema, algo sistemático y esquemático, tendiente a destruir el Estado, me decían, este está loco, este no sabe nada. 15 de enero de 2016, eliminó los inspectores porque estigmatizaban a los comerciantes. A ver, no les acomodó la neurona, como decimos en el barrio. Eliminó el cuerpo de inspectores directamente. Después, en marzo, liberó de 2 millones, pasó a 5 millones de compra en el mercado libre. Después pasó a 10. Después le puso 5 años para liquidar exportaciones, después le puso 10. Y el 2 de noviembre de 2017 le puso liquidación voluntaria de exportaciones. El PYME va a traer toda la que exporta, porque la necesita para seguir trabajando. La gran empresa, el gran terrateniente, ese es el tipo, o el empresario, como quieras llamarlo, que te trae nada más que la que necesita, el resto la deja fuera. Y eso se solucionó a partir del 1 de septiembre de 2019, después que perdieron las PASO. O sea, tuviste 4 años que no liquidaron exportaciones por 55.000 millones de dólares, lo que yo venía diciendo, de 2018, hace 2 meses atrás, lo sacó lo que es la Oficina Anticorrupción con este mismo detalle de decretos y resoluciones. Es lo mismo en el cual el Fondo Monetario está basándose para ver si termina inclusive hasta de condonar la deuda argentina, porque le va a meter una demanda penal a Christine Lagarde, David Lipton, Cubedu y Werner, que renunció, entre comillas, hace 10 días al Fondo Monetario, por un lado de ellos, Mauricio Macri, Marcos Peña, Sturzenegger, Luis Caputo, Toto Caputo, el Messi de las finanzas y Nicolás Dujovne. Todos ellos demanda penal por defraudación al Fondo Monetario y connivencia. Van a tener que pagar con el patrimonio personal porque la demanda es en Estados Unidos. Van a terminar presos. Al Capone fue preso por no pagar impuestos, no por matar gente. Así es. Bueno, Fabián, te agradecemos mucho toda esta lección de economía que nos diste. Darío, la verdad, un gusto. Creo que vamos a tener, no sé, creo que desde el gobierno hay algo dando vuelta para el tema de créditos hipotecarios UBA, Ajá. pero yo creo que voy a estar presentando algún tipo de propuesta para quien la quiera tomar, sobre todo en el universo de los créditos UBA. Ajá. Un tema muy Eh, preocupante eso, la clase media. Son 200.000 familias incorporadas en Claro. todo el país. Creo que yo ya lo tengo preparado, creo que durante la semana voy a hacer alguna propuesta. Por ahí, Bueno, inclusive antes que el ministro Ferraresi, creo que va a sacar algo. Pero si la quiere tomar, yo no tengo problema. Voy y se la entrego. Le entrego el proyecto de ley, preséntenlo, votenlo, apruébenlo. La gente está primero y la gente hay que darle previsibilidad a la gente. exactamente. A toda Lo nuestra mismo que el economía. empresario. Lo mismo que el Claro. empresario que si no tiene previsibilidad estamos complicados. Ujú. Pero bueno, vuelvo a reiterar lo que dijimos antes. Llamen a un especialista de costos, llamen contadores licenciados en administración y hagan estructuras de costos. Les va a salir más barato hacer una estructura de costos que poner precios a ojo. Porque cuando ponen precios a ojo terminan pagando impuestos que no tienen calculado. Sí.
Bueno, Y hay algo que se viene con ingresos brutos entre capital y provincia de Buenos Aires, pero eso déjame que estoy averiguando bien cómo es. bueno, buenísimo. Fabián, te agradezco nuevamente y siempre es un gusto escucharte. Gracias, Darío. Estamos al habla cuando quiera. Buen día. Bueno, buen día. Escuchamos a este economista tan claro que es Fabián Medina en Ser Industria Radio.